Bien, buenas tardes para todos mis estudiantes de grado sexto. La idea es poder hacerles llegar algunas explicaciones de los temas que vamos a trabajar a lo largo de esta cuarentena, que sigamos trabajando desde casa, cuidándonos bastante y que podamos aprovechar también el tiempo para seguir aprendiendo, así no sea el mismo ritmo que lo hacemos cuando estamos en la escuela, pero que podamos aprovechar el tiempo de manera que podamos continuar el proceso formativo. Entonces la idea es poderles despejar algunas dudas a través de estos videos. Espero que sea de gran utilidad para ustedes o para los padres de familia que acompañan el proceso de formación de sus hijos. Comenzar por darles la recomendación de que la guía es importante que la lean bien. Yo selecciono los temas que vamos a trabajar antes de, pues, lógicamente organizar la guía. Son muchos los temas que nosotros vemos a lo largo del año. Por este tema, que no se puede trabajar al mismo ritmo, hay que dejar muchos temas de lado y seleccionamos los que creemos que son de mayor relevancia y que permiten, digamos, alcanzar los otros temas de una manera mucho más fácil, ¿sí? El tema que se ha escogido para esta semana es el de potenciación, por ejemplo. Entonces, para ese caso, se selecciona el tema, ¿sí? Se da una explicación y se proponen unas actividades alrededor de esa explicación. No es un tema que se escoja al azar, se copie y se pegue aquí y se le entregue al estudiante. Detrás de la guía hay una labor previa mía, que es la de seleccionar ese material, mirar qué es lo importante, qué es esencial, qué le puede servir al niño y que las actividades que se coloquen sean acordes con esa explicación, ¿sí? No coloco una explicación y una actividad que no tenga nada que ver con esa explicación. Entonces, toda actividad la puedes resolver con la información que está en la guía. Así que sea este el espacio para invitarlos a que hagamos una lectura comprensiva de la guía. No son guías extensas, las guías que matemáticas que yo estoy proponiendo realmente son cortas, son puntuales de un tema específico y toda la información está ahí. Entonces, por favor, leerla muy bien, mirar los ejemplos que hay ahí, porque, vuelvo y repito una vez más, las actividades que se proponen de tal manera que el estudiante las pueda resolver con la información que ya va en la guía. ¿Listo? Entonces, comencemos. La potenciación, como lo mencionamos ahí en la guía, es una forma abreviada de escribir una multiplicación, ¿sí? Yo creo que pues aquí a estas alturas todos sabemos multiplicar, entonces no es un tema ajeno. Empezamos por ahí, conocemos las tablas de multiplicar, hemos hecho operaciones de multiplicación, las semanas anteriores estuvimos trabajando polinomios aritméticos en el cual multiplicábamos, sumábamos, restábamos y dividíamos, así que continuamos por el mismo hilo, solamente que en este caso nos vamos a centrar en la operación matemática que es la multiplicación. Pero ¿por qué la potenciación es una multiplicación? Es una expresión que abrevia la multiplicación cuando yo multiplico el mismo número sucesivamente, cuando lo multiplico varias veces. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos en la potenciación? Tenemos una escritura mucho más corta que una multiplicación, ¿sí? Aquí en el ejemplo que yo he escrito en el tablero tengo escrito 5 elevado a la 2, se lee 5 elevado a la 2 o se lee 5 al cuadrado cuando el exponente es un 2 en este caso. Entonces, ¿cuál es el exponente? El número pequeño que va arriba en el número. El 5, en este caso nosotros lo llamamos base. Entonces la base se lee 5 con el exponente 2, 5 elevado a la 2. ¿Y qué significa eso? Significa el 2 pequeño el exponente, el número de veces que se está multiplicando la base. Quiere decir que se está multiplicando 2 veces el 5. Ojo, no es multiplicar 5 por 2, porque si multiplicara 5 por 2 me daría 10, ¿cierto? Es multiplicar 2 veces el número 5. Quiere decir que tengo que multiplicar 5 por 5. Y ese resultado me daría 25. 25 es diferente de 10. 10 en este caso sería incorrecto. 25 es la respuesta correcta. El resultado 25 lo llamamos potenciación. Entonces, en la escritura tenemos que tener en cuenta esos tres elementos: la base, el exponente y el resultado, que aquí lo vamos a llamar la potencia o potenciación. ¿Listo? Entonces, partimos de ahí, de que la potenciación
nos abrevia la multiplicación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo escrito, vamos a escribir aquí en el tablero sucesivamente 2 por 2 por 2 por 2, es decir, lo estoy multiplicando 4 veces, ¿sí? 2 por 2 por 2 por 2. Si yo hago esa multiplicación, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, eso me daría 16. Quiero escribirlo de una forma abreviada, utilizamos la potenciación. ¿Cuál es la base? Pues el número que estamos multiplicando. ¿Cuál es el número que estamos multiplicando? El 2. ¿Cuál es el exponente? El exponente es el número de veces que lo multiplicamos. Lo multiplicamos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Quiere decir que lo puedo escribir 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4 igual 16. Potenciación. ¿Listo? La potenciación tiene, como todas las operaciones matemáticas, unas propiedades que están escritas en una tablita que fue anexada ahí en la guía. ¿Sí? Dice propiedades de la potenciación. Son 5 propiedades de la potenciación. A partir de esas 5 propiedades y del aprendizaje de esas 5 propiedades es que vamos a poder resolver las actividades que se... Vamos a entrar en las propiedades de la potenciación. Son 5 propiedades de la potenciación que están descritas en la guía en una tablita junto a la explicación. Entonces, esas 5 propiedades son propiedades de la potenciación, producto de igual base, ¿sí? Exponente 0, potencia de un producto, potencia de una potencia y módulo de la potencia. Entonces, producto de potencias de igual base. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere cuando multiplicamos, tenemos multiplicación de potencias cuya base es igual. Por ejemplo, 2 elevado a la 4 lo queremos multiplicar por 2 elevado a la 3. Tenemos que la misma base es el 2, pero con exponentes diferentes. Tenemos aquí el 4 y ahora tenemos el 3. ¿Sí? Hay una propiedad que nos simplifica esa multiplicación, porque ¿qué deberíamos hacer? Pues multiplicar 4 veces acá el 2, luego multiplicar 3 veces el 2 y luego multiplicar esos resultados. ¿Sí? Es decir, que tendríamos que hacer 4 y 3, 7 multiplicaciones y el resultado 8 multiplicaciones. Pero no vamos a hacer todas esas multiplicaciones porque para eso son las propiedades, para abreviar esos pasos. ¿En qué consiste esa propiedad? Pues como está en el ejemplo, como lo menciona ahí, es una propiedad bastante sencilla que consiste en dejar en el resultado la misma base. Es decir, que aquí si yo tengo una multiplicación del 2 a la 4 por 2 a la 3, el resultado me da en la base un 2. Y simplemente tengo que sumar los exponentes. 4 más 3. Y 4 más 3 es igual a 7. O sea que el resultado de multiplicar 2 elevado a la 4 por 2 elevado a la 3 es 2 elevado a la 7. Bastante sencillo. Esto ocurre siempre y cuando la base sea igual. Si no es la misma base, si no es el mismo 2 en este caso, pues no puedo aplicar esa propiedad. ¿Sí? Tiene que ser el mismo número, multiplicando el mismo número. Siguiente propiedad, potencia de un producto. Para que podamos resolver la guía. Entonces, ¿qué es un producto? Un producto es una multiplicación. Entonces yo voy a hacer aquí un ejemplo. 3 por 2 elevado a la 2. Aquí tenemos el producto primero, es decir, una multiplicación de dos números. Están entre paréntesis signos de agrupación, como lo vimos en la guía anterior, ¿sí? En polinomios, y luego una potencia. Recordemos entonces cómo resolvíamos los polinomios. En los polinomios resolvíamos primero las operaciones que estaban en signos de agrupación. Es decir, aquí debemos resolver primero esta multiplicación y luego elevarla aquí a la 2. ¿Sí? Entonces yo debería hacer 3 por 2, 6 y me queda 6 elevado a la 2. 6 elevado a la 2 sería 6 por 6, daría 36. ¿En qué consiste esta propiedad? Esta propiedad consiste en lo siguiente, en que el primer producto, el primer término del producto, que es 3, lo podemos elevar a la 2, luego multiplicado por el segundo término, que es 2, también elevado a la 2. Es decir, el exponente aplica para las dos bases en este caso. 3 elevado a la 2 es lo mismo que 2 elevado a la 2. Y verificamos que sea de esa manera, ¿no? Entonces, 3 por 2, 6. Me quedaría aquí, dijimos 6 y elevado a la 2. Y aquí nos quedaría, ¿cuánto es 3 elevado a la 2? Sería 3 por 3, 9. Multiplicado por 2 elevado a la 2 sería 4. 9 por 4.
¿Listo? 6 a la 2, dijimos, 6 elevado a la 2 sería 6 por 6, 36. Y 9 por 4, en la tabla del 9, 9 por 4 me da 36. Observe que por ambos lados me da el mismo resultado, por eso es una propiedad. ¿Sí? Entonces, en eso consiste esta propiedad. ¿Listo? Para que resolvamos la guía. Siguiente propiedad, exponente 0. Esta es la más sencilla de todas. Quiere decir que cuando un número está elevado a la 0, su resultado es 1. ¿Sí? Cualquier número elevado a la 0 nos da como resultado 1. Entonces, ¿cuánto es 5 elevado a la 0? 1. ¿Cuánto es 10 elevado a la 0? 1. ¿Cuánto es 7 elevado a la 0? 1. En eso consiste la propiedad. Todo número elevado a la 0 nos da como resultado 1. Potencia de una potencia. ¿A qué se refiere entonces en este caso? Se refiere la potencia de una potencia cuando tenemos una base, es decir, un número con dos o más exponentes. Ejemplo, tenemos el 3 entre paréntesis, el 3 elevado a la 2 y entre un paréntesis tenemos otro 3 aquí afuera, es decir, note que tenemos un exponente 2 y por fuera del paréntesis un exponente 3, hay dos exponentes. Esto se conoce como potencia de otra potencia. ¿Cuál es la propiedad o en qué consiste esta propiedad? Consiste en lo siguiente, en que yo puedo multiplicar las dos potencias. ¿Sí? ¿Qué debería hacer yo? Aquí, por este lado, elevar 3 al cuadrado y después ese resultado elevarlo a la 3, es decir, el resultado que me dé multiplicarlo 3 veces. ¿En qué consiste la propiedad? En que multiplico en los dos exponentes, es decir, me quedaría 3 por 2, 6. 3 elevado a la 6.